Como ya hemos visto en programas anteriores, los profetas de Dios fueron llamados a predicar no solamente en palabras, sino que también lo hicieron a través de lecciones objetivas. A veces los profetas tenían que vivir el mensaje de tal manera que pudieran entregarlo con absoluta claridad. Fue el caso de Jeremías, que una vez más fue llamado a vivir este mensaje usando un yugo de madera. Veremos también cómo la verdad y el error peleaban por establecerse en la mente y en el corazón de las personas. Pero también podremos ver cómo un mensaje de gracia se puede transformar en un mensaje falso. Amigos, estamos iniciando el programa Lecciones de la Biblia. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, verso 23. Queridos amigos, estamos junto a ustedes nuevamente en Lecciones de la Biblia. Permítanos hacerles llegar nuestro cordial saludo y gratitud también a nuestro Dios, que a través de Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, podemos llegar hasta ustedes. Estamos iniciando el programa Lecciones de la Biblia y estamos acompañados junto a nuestro querido amigo Raúl Medina Pérez. Él es panelista estable del programa Diálogo Bíblico en Radio Nuevo Tiempo en Chile. Así que le damos la bienvenida. Raúl, un gusto de tenerte nuevamente con nosotros en nuestro estudio para que sigamos ahondando en este maravilloso libro de Jeremías. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un placer estar con aquellos que siguen este programa del estudio de la Biblia, que es lo que interesa en realidad. Muy bien, y para poder estudiar la Biblia, amigos, necesitamos que el autor de ella, o sea, Dios mismo, a través de su Espíritu, pueda dirigirnos. Y qué mejor que solicitar directamente esta bendición para cada uno de ustedes y para nosotros al abrir este libro sagrado. Es por eso que le vamos a pedir a nuestro amigo Raúl que nos guíe en oración, de tal manera que todo lo que vamos a ver pueda surtir un efecto muy favorable en nuestra vida personal. Vamos a orar. Padre nuestro, seas tú bienvenido a este programa. Que el Espíritu Santo sea el que dirija nuestras palabras, orienta a nuestros televidentes que están con nosotros ahora participando de esta programación. Haz que ella nos hable libremente al corazón. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, hemos dicho muchas cosas en las semanas anteriores en relación a el accionar de los profetas, la vida difícil que muchas veces les tocó llevar, pero uno de los aspectos que quisiéramos comenzar con ello a resaltar, Raúl, es precisamente de que ellos muchas veces tuvieron, entre comillas, que vivir el mensaje, ser protagonistas directos. Y Dios les pedía muchas veces ciertas acciones que iban a graficar claramente para el pueblo una lección que ellos necesitaban aprender. ¿Qué podemos decir al respecto de esto? ¿Por qué Dios se valió de este tipo de instrumentos o elementos, mejor dicho, para que el pueblo pudiese captar este mensaje? Bueno, en la vida a veces hay cargos, voy a decirlo así, responsabilidades que te dejan solo. Y es por la institucionalidad, no sé, y de allí uno tiene que ser muy cauto para tomar determinaciones. Y recuerdo, yo estuve en la línea de tesorería en la iglesia trabajando. Mientras uno está sentado, las cosas andan súper bien y cree que el de arriba las puede hacer mejor. Cuando llega arriba uno se da cuenta que no es lo mismo. Entonces sucede algo muy parecido aquí con los profetas. Yo no sé por qué Dios, algún día se lo voy a preguntar, hay muchas cosas que uno le va a preguntar al Señor, ¿por qué actuaste así con Jeremías? Fíjate, hay un texto que a mí me produce, hasta cierta manera, pena, por qué Dios le pide estas cosas, pero hay otros casos en la Biblia que son los mismos. Fíjate, allí en Jeremías 16, vino a mí palabra de Jehová. Este es un dicho característico de Jeremías, no estoy hablando yo,
Está hablando Jehová, Él me contó, me dijo lo que tenía que hacer. Y una expresión propia también de los demás Y profetas. de los demás profetas. Dice, diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Notemos que Jeremías es un personaje que es joven. Incluso yo he visto algunas películas que muestran que él ya tenía una pretendiente, incluso no lo tenemos acá registrado, pero tiene que decirle que no, o sea, Pero no era difícil imaginarse que eso podía estar pero sucediendo. es que normalmente en estos tiempos los muchachos se casaban muy jóvenes, porque su vida también no era tan larga, tan extensa. ¿Recuerdas tú que Amós y Manasés tuvieron hijos y salió Josías, como habíamos hablado, y tenía 8 años, así que él tiene que haberse casado jovencito también para haber tenido un hijo de 8 años ya cuando él murió. Entonces, estaba en la edad de haber contraído un matrimonio, tener familias, como todos lo esperamos. Pero Dios Las le dice, legítimas expectativas frente a la vida. claro, y Dios le dice, tú no te vas a casar, incluso le menciona no vas a tener descendencia. Es triste, ¿no te parece, Juvenal? Claro. Ahora, ¿por qué hace eso? No son palabras alentadoras. No son palabras alentadoras, pero mira, el siguiente texto es bien decidor. Va a decir él, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar. O sea, de alguna manera Dios le está diciendo, mira, yo no lo estoy haciendo por protegerte a ti de lo que va a venir. De sus madres, de los que den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán... Y empieza aquí a hacer una descripción de lo que va a pasar con ellos. Fíjate, allí hay una razón. No doy la advertencia, pero te digo por qué lo hago. ¿Sabes? A veces yo he visto a Dios que es tan misericordioso y tiene tanta condescendencia con nosotros que nos explica sus planes. No tendría por qué explicarlo, no tendría por qué decirnos. No lo haga y tendrás que hacerme caso porque yo soy un Dios que si no lo haces te elimino. No es así, Dios. Muchas veces tiene la deferencia de explicarnos. De explicarnos por qué razón. Y aquí lo que está haciendo Jeremías es hablarle al pueblo y decirle, mira, por favor, no hagan esto porque les va a venir esto. Pero no porque Dios quiera, sino porque ustedes se pusieron en el camino de la destrucción, en el camino de la deshonra, y van a venir los ejércitos, los van a tomar, pero tú, Jeremías, por favor, no te vas a casar ni vas a tener familia, porque quienes se casen y tengan familia, sus hijos van a sufrir las terribles consecuencias de lo que es una invasión extranjera. Ahora, interesante lo que tú estás planteando, Raúl, porque bueno, en la época hay que situarse en el contexto cultural propio del pueblo de Israel. El tema de la familia, la descendencia era un tema demasiado importante. Así que un pedido como este para Jeremías tiene que haber sido bastante extraño. Pero también se pensaba que a veces cuando la gente un matrimonio, por ejemplo, o no había una descendencia como se hubiese pensado, era porque había, no sé, algún pecado o algún tipo de maldición, en circunstancias que no siempre es así. O sea, claramente queda demostrado que Jeremías era el hombre que Dios estaba utilizando, el instrumento apropiado para un propósito específico. A veces no se logra entender exactamente por qué está sucediendo algo. Como tú bien decías, a veces Dios tiene la deferencia de abrirnos un poco el panorama, el camino, pero otras veces no siempre es así. Pero no por eso Dios no está actuando favorablemente hacia nosotros y hacia otras personas. Uno no sabe lo que viene por delante. En este caso se estaba anticipando que iban a venir graves tragedias, grandes calamidades, y donde la presencia de los propios niños iba a ser tremendamente difícil para ellos. Ahora, ¿tú recuerdas cuando Cristo iba camino al Calvario? Iba a decir, mira, no lloren por mí, lloren por ustedes. Incluso en su profecía que viene va a decir, ojalá vuestra huida no sea ni en sábado ni en invierno. Y yo he pensado esa frase, Chile ha pasado por unos momentos bien difíciles en cuanto a lluvia, queríamos lluvia y vino la lluvia y se nos ha dado un problema. Pero eso nos coloca como para pensar si tuviéramos que huir cuando hubiese habido o hay lluvia
tormentas. Hay de las que estén embarazadas, dice también. De las que estén embarazadas, ¿te fijas? Hay una serie de cosas que Dios advierte porque nos tiene amor y misericordia y quiere que al final seamos sus hijos. O sea, finalmente, perdón que te interrumpa, Raúl, pero no siempre lo que uno ve como algo negativo, algo perjudicial, prohibitivo, va a ser necesariamente algo malo, sino que todo lo contrario puede ser algo que Dios está permitiendo que suceda para evitar alguna situación posterior. Mira, aquí aparecen varias cosas bien dolorosas, por decirlo de alguna manera. Fíjate que en el versículo 5 del capítulo 16 dice, porque así dice Jehová, textualmente. Dios lo dice, no yo. No entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mi compasión. Extraño estos pedidos que, o sea, prácticamente lo dejas solo. Vas a dar el mensaje, pero ni siquiera vas a ir, si un familiar se muere, no entres allí, no participes de eso, está ausente de esto. Es difícil, es bien difícil entenderlo. No un lugar de luto, ni tampoco un lugar de alegría. O sea, te vas a quedar... Prácticamente no tenía lugar donde ir. Por eso que nuestro tema, de alguna manera, muestra la soledad del que es enviado por Dios a veces. Y no porque lo quiera, sino porque las circunstancias lo ameritan de esa naturaleza. Ahora, de esa Raúl, manera. sería bueno también dejar en claro a nuestros amigos que, si bien es cierto, son situaciones muy particulares las que se dan en este ámbito que estamos mencionando, porque normalmente Dios desea que las familias se apoyen, se animen, Claro. En la parte espiritual sobre todo y en los demás ámbitos, porque es fundamental. Sin embargo, también está la posibilidad de quedar solos. Ahora, solo para un cristiano no es lo mismo que solo para un no cristiano. O sea, una persona que queda sola, sintiendo el apoyo divino, es muy distinta a aquel que no lo siente. Estoy pensando, por ejemplo, me permito mencionarlo en este ámbito, personas que tienen que sufrir la partida de un ser querido, pero que no tienen una esperanza en su corazón de la resurrección que Dios ha prometido, de Es una muy vida triste. futura, cuando Cristo venga. El llanto es desconsolador, ¿no? La amargura es tremenda, es no volver a ver nunca más Es que- a su ser amado. Es que la muerte para algunas de estas personas, Juvenal, es el final. Claro, Final. entonces... El cristiano no es así. Sin tiene embargo, una en el cristiano esperanza. la vida es completamente distinta y diferente. Eso justamente es lo que quería recalcar. Lo que podría ser tragedia para alguien, para un cristiano, no es que no se sienta, pero sí se aborda de una manera distinta y diferente, con Aquí, mucha esperanza. Sabe que me enseña una lección bastante grande esta forma de tratar Dios a Jeremías, porque le va a hacer algunas recomendaciones que lógicamente para uno no son muy propias. Incluso le va a decir, mira, no vas a entrar ni en los banquetes, ni en ninguna de estas cosas sociales. Verdaderamente te vas a quedar solo. Porque a veces esa soledad es necesaria para cumplir la misión. Esto es fundamental. Por ejemplo, tú recuerdas a Pablo. Algunos hablan que fue casado, que no era casado, pero si tú miras un poquito, él va a decir en algún momento, sean como mí. ¿En qué sentido? En la forma de seguir al Señor. Él se sintió y actuó como sin casarse, pero con el propósito de cumplir la misión que había detrás, que Dios le había encomendado, que él encontró grande, magnífica, y la hizo propia, y dio su vida, entregó todo lo que tenía. Incluso va a decir en algún momento, todas estas ganancias que yo tenía, las encuentro ahora como basura, no son nada para esto, por llegar al conocimiento de Dios. Ahora, queda claro entonces en este punto de que no siempre una situación que podría verse negativamente lo es, sobre todo pensando en los propósitos que Dios puede tener para nuestra vida, que muchas veces desconocemos ahora, pero que tarde o temprano se van desarrollando en nuestra existencia y allí podemos entender, tal vez fue por esta razón que pasó esto en este momento, para que Dios pudiera cumplir un propósito aún mayor en otro momento. Tal vez eso para muchos no va a significar tal vez un procedimiento lógico, pero recordemos que desde la perspectiva divina, los conceptos que son lógicos para el hombre no necesariamente es para Dios. Cuando nos ponemos en las manos de Dios,
las cosas se van dando de una manera distinta y diferente y no por eso menos satisfactoria. Ahora, tú recuerdas el caso de Oseas, un caso bien emblemático en la Biblia. De aquí no le dice Dios que no se casen, le dice, cásate. ¿Pero con quién? Con una mujer que lo va a hacer sufrir. Una mujer ramera. Es raro. Pero esos son los caminos de Dios. ¿Te fijas? Claro. Ahora vayamos directamente, anunciamos un poco en la introducción que iba a aparecer un simbolismo bastante grande, una lección objetiva, como es el yugo de madera. Yo me imagino cuán sorprendido se tiene que haber sentido el pueblo cuando estaban acostumbrados a ver a Jeremías paseándose por aquí, paseándose por Hablando, allá, predicando. yendo, claro, donde los reyes, gobernadores, etcétera, de la época, ancianos, sacerdotes, etcétera, y de repente aparece con un yugo de madera. ¿Ah? Se dice que más o menos era de 1,5 metros, según los especialistas, de unos 80 centímetros de profundidad. O sea, era un gran pedazo de madera que él tenía que andar soportando y transitando por las calles. Más de alguien dijo, parece que Jeremías está perdiendo la cordura. Claro. ¿Qué pasa acá? ¿Qué mensaje había detrás? El texto puntualmente dice en el principio y coloca la ubicación del hecho de lo que se está sucediendo. Dice, del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo. ¿Qué es lo que dice? Yo creo que en el otro bloque vamos a conversar con más detalle porque es bien complejo esta situación. Pero dice, Jehová me ha dicho así. ¿Qué le dijo? Y eso lo vamos a conversar después, ¿qué te parece? Me parece muy bien porque vamos a anticipar, amigos, que este yugo tiene que ver directamente con la opresión que estaba sufriendo el pueblo y lo que venía más adelante, que era una gran cautividad. Pero hay cosas todavía que analizar al respecto. Por eso queremos invitarles para que vayamos a una breve pausa y luego estamos de vuelta junto a ustedes. Por lo tanto, les invitamos a permanecer en la sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Queridos amigos televidentes de Nuevo Tiempo, estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Estamos en segundo bloque ya, compartiendo con ustedes junto a nuestro amigo Raúl Medina. Bueno, Raúl, uno de los aspectos que sobresale antes de que retomemos un poco lo que mencionábamos en el bloque anterior en cuanto a lo que significaba este yugo de madera, uno de los aspectos a resaltar en Jeremías, y por qué no decirlo en los profetas en general, era el hecho de persistir, el hecho de ser tenaz, de seguir adelante a pesar de que muchas veces el camino se veía demasiado difícil. Claro. Por supuesto eran seres humanos, había momentos en que también se veían abordados, tentados por la debilidad, pero finalmente seguían adelante hasta cumplir su objetivo. Fíjate que la tenacidad formaba parte de, yo diría, una de las características importantes de un profeta. Salimos a la calle a preguntarle a los amigos qué pensaban respecto de si eran tenaces o se rendían fácilmente frente a cualquier desafío. Escuchemos qué te parece lo que ellos nos dijeron y saquemos alguna conclusión también para nosotros. Vamos, amigos. Tenaz. Porque creo que en la vida no hay que rendirse tan fácilmente ante eventualidades varias.
tenaz. Porque hay que saber emprender la vida, pues siempre hay experiencias nuevas y hay que salir del paso. No muy tenaz, pero tampoco me rindo muy fácil. Soy tenaz. No sé, soy porfiado nomás. No te podría dar la respuesta, pero nunca me he rendido en nada. Tenaz, no me rindo nunca. Nunca, 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 nunca. Me rindo fácilmente. No sé, me rindo fácilmente. Soy un señor que se rinde siempre. No, hay que seguir adelante nomás. Hay que ser tenaz siempre en la vida y seguir adelante con lo que te pase. ¿Ya? Bueno, ahí teníamos las distintas respuestas una vez más. Nuestro equipo salió a la calle, nuestra periodista hizo las consultas si era la persona tenaz o se rendía fácilmente. ¿Qué te parecieron? La mayoría parece que tiene fuerza para seguir adelante, ¿eh? Se nota que la cámara parece que los hace fuertes. Claro. Las respuestas fueron sí, yo soy tenaz, persisto, insisto, voy adelante. Parece que una por allí dijo, sí, yo me rindo, no soy tenaz. Pero detrás de esto uno tiene que analizar si realmente es así o no. Te digo sinceramente, a veces, y aquí yo encuentro que Dios usa elementos que hacen que no solamente hable el profeta, sino que practique lo que está hablando. Y Dios lo hace de una manera muy bien realizada, porque va nada menos que a usar un yugo. Yo creo que un yugo es bastante incómodo andarlo trayendo, no sé si era momento de calor o de frío, llevarlo en la espalda. Y quien lo veía seguramente miraba y decía, ¿y qué hace este hombre? No, es que él está hablando de un mensaje, está llamando la atención. Con cierta lástima, ¿no? Con cierta lástima. Él está diciendo que, y aquí viene el mensaje que daba de alguna manera, que el pueblo iba a ser así, tomado prisionero. Y no solamente el pueblo, sino todo. Y entonces el mensaje se trasladaba de alguna manera a algo que llegaba a la persona, quedaba en la mente, en la vista, y culminaba, digamos, con un mensaje concreto y claro. O sea, queda claro entonces que este yugo estaba representando la humillación que el pueblo iba a sentir producto de esta invasión militar, particularmente en este caso por los babilonios. Ahora queda más que claro que el mensaje persistente de Jeremías era que se sometieran precisamente a este país, a este poder babilónico, y que cualquiera que se rebelara contra esto, la verdad es que se estaba rebelando contra los propósitos de Dios. Claro. ¿Cómo se entiende esto? Es raro pensar en esta situación porque Dios le dice al pueblo, mira, sométanse. Y ellos que dicen, nosotros somos libres. Somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ¿cómo nos vamos a someter a un pueblo pagano? No, esa es la orden de Dios, eso es lo que Dios dice. Ese es el camino que ahora tienen. Y ellos dicen no, y no, y no. Entonces Jeremías lo demuestra ahora con un yugo diciendo, oye, háganlo por favor. Así van a quedar. Van a andar su vida con yugos, los van a llevar prisioneros. Tú recuerdas que fue triste el final de Sedequías. Cómo esa ciudad fue destruida. Qué triste consecuencia. Y eso el profeta lo va diciendo, lo va graficando y llevando a sus espaldas el mensaje, que yo creo que no fue grato, incluso hasta pienso que fue doloroso, pero lo llevó el mensaje, cumplió la orden de Dios. Ahora, Raúl, en este punto es importante destacar que no siempre el mensaje de Dios va a ser grato de escuchar. Muchas veces queremos, por no decir siempre, que el mensaje sea muy positivo. ¿Quién quiere recibir malas noticias? ¿Quién no se siente grato cuando llega una buena noticia? Pero en este caso la noticia no era halagadora, por lo tanto se rechazó el mensaje de parte de Dios. Hay que entender también de que muchas veces el mensaje o la bendición de parte de Dios viene a través de una experiencia dura, difícil, que puede ser amarga también. Mira, hay noticias que son malas, amargas, pero si traen un propósito salvífico yo las encuentro buenas. En el caso, por ejemplo,
Hay ejemplos en la Biblia de los cuales Dios mandó enfermedad a ciertas personas, mandó castigos, los trató mal incluso. Tú recuerdas que en algún momento Jesús dijo sepulcros blanqueados, los trató mal. ¿Pero por qué lo hacía? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué esa forma? Para remecerlos y hacerlos cambiar y sacarlos de la posición que tenían cómoda y tranquila y que estaban siguiendo un mal camino. Eso es lo que pasa, eso es lo que hace Dios. Por eso te digo, yo creo que para Jeremías no fue fácil llevar un yugo, pero era lo que iba a suceder, era muy gráfico. Ahora tú mencionas el caso de Jesús. Bueno, indudablemente que las palabras fueron fuertes en su momento y en su oportunidad. Generación de víboras, por ejemplo. Sepulcro blanqueado, como tú mencionaste. Sin embargo, hay una escritora cristiana que dice claramente que cada vez que él pronunciaba estas expresiones estaban sumergidas, podemos decirlo así, estaban permeadas por un sentimiento de profundo amor. Y no había forma de que esa persona o ese grupo de personas pudiese entender realmente cuál era el camino que tenía que tomar, sino con palabras absolutamente claras y directas. ¿Será que de repente también nosotros damos muchas vueltas? Como decimos habitualmente, nos vamos por las ramas, no entregamos un mensaje directo y por eso las personas no nos entienden tan claramente y no aceptan este mensaje de salvación? Claro, a veces hay situaciones en las cuales uno no entiende el mensaje y Dios hace lo imposible. ¿Tú recuerdas en el caso del libro de Daniel? Hay un personaje, capítulo 4 de Daniel, puntualmente el 25, que dice: te echarás de entre los hombres y morarás con las bestias del campo. ¿Pero cómo? ¿Para qué lo hace Dios? ¿Para qué lo transforma de un ser humano con tanta capacidad a un animal? ¿Para qué? La respuesta está en el mismo capítulo. Para que Él reconozca que hay un Dios en los cielos. No sé si alguna vez te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, quizá a alguno de nuestros televidentes, que Dios permita algunas cosas, pero para que tomemos el verdadero camino que corresponde a la vida eterna. Incluso hasta puede ser la pérdida de un hijo. Yo una vez estaba en un bautismo y un joven se paró adelante después de haber sido bautizado y dijo: ¿cómo me gustaría que mi abuelita estuviera aquí presente? Yo nunca le hice caso. Hoy día estoy entregando mi vida, pero tengo la esperanza de un día encontrarme con ella y para ella va a ser una sorpresa que ese nieto que andaba descarriado, que andaba por otros lugares, en ese instante él se había entregado al Señor y se van a encontrar en el cielo en un abrazo maravilloso. O sea, las sorpresas van a ser mayúsculas. Y van a ser mayúsculas para muchas personas. A lo mejor personas que nosotros en la tierra dijimos, no sé, no sirve para nada. Va a ser sorpresa encontrarlas en el cielo, porque la obra del Espíritu Santo trabaja silenciosamente en las personas, va haciendo lo imposible por ganarse a esa persona y va a colocar las cosas que sirven para que haga el cambio. Si Dios no manda problemas para hacernos sufrir, es para que nosotros recapacitemos, tomemos una posición distinta, tomemos una actitud distinta ante Dios y que esto que nos envuelve a nosotros a veces como una coraza de protección, a veces se transforma en lo que le pasó al pueblo de Israel, por ejemplo. ¿Se acuerda cuando tuvieron la serpiente? Dice, la Escritura dice que Dios mandó serpientes. No, siempre tuvieron la serpiente. Siempre hubo problemas. Un día Dios levantó un poquito la barrera de protección y apareció el problema. Dios los estaba protegiendo, eso es lo que querían. Pero mira, ¿cuál fue la solución que dio el Señor a ese pueblo? Levanta, hazte una serpiente de bronce y solo tienes que mirarla. O sea, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Un acto de fe. Tienes que ir al consultorio, tienes que tomar una pastilla, tienes que estar en reposo 30 días. No, solo mirarla. Y dice la Escritura que muchos la miraron y la serpiente no hizo su efecto. Pero quienes no miraron sufrieron las consecuencias de la mordedura de la serpiente. Aquí está pasando algo similar. Ahora, he sabido, ya lo comentamos, de que las malas noticias nunca son bienvenidas, al contrario, las rechazamos, pero una cosa es rechazar y otra cosa es racionalizar una mala noticia o una información o un estado. Digo esto porque hoy día, por ejemplo, hablar de pecado
Es como un concepto ya obsoleto, antiguo. Mucha gente no quiere asociar la vida con el hecho de que somos criaturas pecaminosas. Intentamos racionalizar todo y llevarlo a un plano filosófico tal vez o de otro carácter, pero mal no estamos. Soy un buen vecino, no le hago mal a nadie. ¿De qué tengo que arrepentirme? ¿Y qué decían las preguntas? ¿No viste tú un poquito de orgullo? No, yo soy tenaz y consigo, soy capaz. Yo le preguntaría si esa tenacidad y esa capacidad está siendo guiada por Dios. Porque lo mismo que tú puedes hacer solo, sin Dios, te lleva al fracaso. Pero eso mismo lo haces con Dios y te lleva al triunfo. Porque Dios prepara un camino que las derrotas las transforma en victoria. Pero que triste es cuando estamos sin Dios. En realidad somos criaturas desamparadas. Y fíjate que podemos alcanzar logros sin Dios. O sea, de hecho hay personas que tienen muchos objetivos alcanzados, pero finalmente cuando la gran mayoría de ellos se analiza su vida y están a solas consigo mismo, allí tal vez en la soledad de su cuarto, se dan cuenta de que todo lo alcanzado no satisface las profundidades del alma, del ser. Tal vez alguien ha alcanzado menos, pero sí ha ido avanzando paso a paso con Dios. Disfruta cada experiencia obtenida, cada logro alcanzado. Creo que la experiencia, como tú bien decías, con Dios es muy distinta. Además, una persona que está sin Dios y logra muchas cosas, por ejemplo, en el ámbito material, generalmente están muy preocupadas de perder lo que han alcanzado. Bueno, o finalmente la muerte les va a permitir llegar hasta ahí nada más. Hay experiencias juveniles muy tristes en este sentido. Personas que lo tienen todo, son sabios, inteligentes, capaces. Yo recuerdo una experiencia de alguien que decía que estuvo estudiando, era tan convincente su hablar que podría estar lloviendo y él dice afuera si hay sol y todos le creían, porque tenía el argumento para convencer a las personas. Y en este argumento que él tenía, Dios no estaba presente, era su capacidad era lo que lo hacía eso. Y un día alguien le dice y le habla de Dios. Lógicamente la risa apareció, pero Dios te puede dar un problema. ¿Quién sabe si tú tienes, le dices, y le dice, yo creo que esto fue inspirado, ¿quién sabe si de improviso te aparece un hijo con problemas de droga, adicción? ¿A dónde recurres?, le dice. Interesante porque la historia cuenta que efectivamente ese hombre tenía ese problema y no había encontrado una solución para ese problema, cuando Dios podría habérselo dado y con creces. Entonces, quizás lo que perdemos es mucho cuando estamos sin Dios en realidad. Sí, demos un pequeño giro, Raúl, a lo que estamos diciendo y volvamos un poco a la experiencia y al ambiente propio que se estaba viviendo en tiempos de Jeremías. Y sucede un hecho curioso, ¿no? Yo lo catalogo como tal, porque aparecen dos profetas, bueno, Jeremías, del cual ya hemos estado hablando, y aparece un tal Ananías, ¿ah? Lo interesante es que ambos decían ser profetas de Dios, pero el mensaje que ellos tenían, o cada uno de ellos tenía, era diametralmente opuesto. Jeremías decía que venía una calamidad, ¿cierto?, que todo esto iba a terminar mal si no se arrepentían, y el otro, Ananías en este caso, tenía un mensaje contrario, muy lleno de esperanza. Somos el pueblo de Dios, no tenemos por qué dudar, Dios ha estado con nosotros, seguirá estando. Pero uno tenía la razón, o sea, uno era realmente de Dios y el otro no, porque no podía ser que los dos mensajes tan diametralmente opuestos fueran igualmente de Dios. ¿Sabe que aquí aparecen algunas características de Jeremías que es muy loable que uno las examine con tranquilidad? Yo creo que las vamos a conversar un poquito más adelante, pero dejo entablada esta situación. ¿Cuál es la actitud que toma el verdadero profeta frente a un profeta falso? Porque este era un profeta falso. Estaba dando lo que la gente quería. No va a pasar esto. Era un mensaje de gracia también. De gracia, mira, en 2 años aquí va a pasar esto, va a volver el rey, esto se va a normalizar, los vasos y toda la ornamentación que se fue va a volver. Oye, extraordinario. Bueno, y tú mencionabas recién a alguien que hacía creer que estaba saliendo el sol cuando a lo mejor estaba lloviendo, con claro, un poder convincente. A mucha gente. Convenció también a mucha gente. Y ahí se ve
el carácter de Jeremías frente a esta situación. Muy bien, vamos amigos a hacer una breve pausa. Vamos a ir al último bloque donde vamos a sacar conclusiones también bien importantes y queremos precisamente que sea nuestro Dios a través de su palabra que nos siga orientando, sacando lecciones importantes para nuestra vida personal, nuestra vida familiar como hijos de Dios. Así que les invitamos para que vayamos a esta pausa y luego estamos de regreso junto a ustedes, por lo tanto, quédese en nuestra sintonía. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica del Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, verso 23. Amigos televidentes, estamos nuevamente de regreso junto a ustedes después de esta breve pausa. Y tengo aquí en mis manos, quiero comentarles, un valioso material que usted puede tener también para beneficio tanto suyo como también de su familia. Nos estamos refiriendo a este material llamado Verdades para el Tiempo del Fin. Viene en formato de revista, como ustedes pueden apreciar, muy didáctico. ¿Y de qué trata? Precisamente su título así alude a las grandes verdades que Dios espera que nosotros conozcamos en este tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Queremos conocer qué es lo que va a pasar hacia el futuro? Bueno, la Biblia nos enseña claramente lo que concierne a esto. Por ejemplo, si nosotros vamos a la página 7, vamos a encontrar una gran pregunta. ¿Dónde está Dios cuando llegan las tragedias? Una gran pregunta que está debidamente contestada a la luz de la palabra de nuestro Dios. Si vamos a la página 19, aparece esta gran interrogante. ¿Por qué hay tantas religiones? Creo que en más de algún momento usted se ha hecho también esta misma pregunta. Y ya que estamos hablando de profetas, profeta Jeremías en este caso, en la página 55 encontramos el tema número 14, un profeta entre nosotros. Hasta el día de hoy, ¿está actuando Dios mediante sus profetas? Bueno, este material, Raúl, es un material que no se lo pueden perder nuestros amigos. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente usted, amigo, amiga que está viendo nuestro programa, diríjase a la información que está saliendo en pantalla y con gusto le haremos llegar este material en forma totalmente gratuita. ¿Qué te parece, Raúl, este material? ¿Sabe una cosa, Juvenal? Verdades para el tiempo del fin. Y según la Biblia estamos viviendo en el tiempo del fin. Es como decir, es un Jeremías que está hablándonos ahora, como le habló a ese pueblo antes que sucedieran las desgracias que vinieron. Por lo tanto, es un libro muy ameno, es una revista que realmente es útil para quienes quieren llegarse a conocer estas verdades para este instante, para este momento, antes del regreso de Jesús a la tierra. Muy bien, amigos, entonces no se pierda este valioso material, llámenos como ya decíamos o escríbanos de tal forma de poder contar con él. Bueno, uno de los aspectos que es necesario considerar bien detenidamente es que la Biblia nos advierte de un conflicto entre el bien y el mal. Hay un telón de fondo entre la verdad y la mentira. Y me parece que en el periodo de Jeremías esta situación, lejos de haber sido una excepción, se confirmó.
porque indudablemente, por un lado, estaba Jeremías, un representante, un portavoz de Dios, con un mensaje que no era un mensaje alentador, porque venían calamidades, pero por otro lado apareció otro profeta que auguraba buenos tiempos. Ambos decían ser profetas de Dios, ambos tenían convicción en lo que estaban diciendo, ambos parecían decir la verdad, pero solamente uno de ellos era el representante de Dios. Me parece que la situación se complica más aún, porque el pueblo no quería aceptar el mensaje y más todavía ahora Jeremías debía luchar para diferenciarse de un profeta falso. Ahora es bien difícil la posición que se puede tomar cuando aparecen algunos disidentes, digamos, con algunas profecías o algunos alcances acerca del fin del tiempo. En este caso aparece Hananías. Allí en el capítulo 28, versículo 2, lo leo porque toma una connotación muy delicada cuando se toma el nombre de Dios para estas cosas. Así habla Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, he quebrantado el yugo del rey de Babilonia. Fíjate que este nombre que aparece aquí, Dios de Israel, Dios de los ejércitos, un Dios que Jehová de los ejércitos es un nombre muy sublime, es muy especial. Y este profeta, nosotros conocemos la historia, pero tenemos que ponernos en el contexto de quién están escuchando. Jeremías dice, vino palabra de Jehová. Hananías dice, el Jehová de los ejércitos me habló. ¿A quién le hago caso? Es una situación que uno tiene que tomar en cuenta, Juvenal, cuando toma decisiones. Pero mira, ¿cuál es el mensaje que viene? Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Esto lo había dicho Jeremías, los profetas habían dicho que en algún momento se iban a llevar todo, pero también había una profecía que iban a volver. Pero la profecía no decía dentro de 2 años. Te fijas que siempre cuando hay un engaño va mezclado con algo de verdad. Algo que hace que la gente, si no está bien metida en el ambiente religioso de lo que Dios dice, puede creer y caer en un error. ¿Qué sucede después? Entonces respondió el profeta Jeremías a este profeta Hananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo rebate? ¿Cómo va en contra de la palabra de Hananías? Él le dice lo siguiente, y dijo el profeta Jeremías, amén, o sea, así sea. Así lo haga Jehová, confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los deportados han de ser devueltos a Babilonia, a este lugar. A veces uno va al choque. Conviene ¿no actuar te parece? prudentemente. Uno sabe que están engañando y va al choque, pero con mucha cautela, cauto, tranquilo. Jeremías dice, muy bien, amén. Ojalá sea así. O sea, esa misma actitud ya estaba revelando que él era el profeta que Dios estaba dirigiendo. Toma una actitud muy diferente a la arrogante que está tomando este otro personaje. Pero mira lo que viene diciendo. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo a tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Bueno, hubo profetas, dice él, que profetizaron guerras, pestilencias, pero mira, aquí hay un principio para interpretar las profecías y creer si el profeta es verdadero o es falso. Versículo 9. Si un profeta profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Qué te parece a ti? O sea, una prueba que no se puede rebatir. Ahora, siempre yo había pensado sobre esto que se cumpla, porque dice, bueno, se dijo y pasan 2 años, 3 años y no se cumple, quiere decir que es falso. ¿Y qué pasa en ese periodo de esos 2 años de espera? Y que se cumpla bajo las condiciones establecidas. Las condiciones establecidas. No que le busquemos un ajuste para, no, si se cumplió de esta manera, cuando no era el planteamiento original. Entonces yo digo que aquí hay una verdad detrás de esto, no solamente un principio, sino una verdad. Hay muchas profecías que la Biblia
ha dicho acerca del tiempo del fin. Cristo mismo dijo acerca del tiempo del fin. Habrá pestilencia, guerra, rumores de guerra, hambre. Él lo graficó perfectamente. Y uno dice, a ver, y cuando entra en este argumento la gente dice, no, pero si siempre ha habido guerra, siempre han habido conflictos, siempre han habido terremotos, lluvia. Pero cuando uno mira las estadísticas con un poquito más de cuidado, se encuentra en que en este último tiempo los elementos están tomando posición, están actuando de una manera no común a la historia. Porque algunos argumentan, no, la historia es cíclica, se repite, vuelve otra vez el ciclo a repetirse. Pero cuidado, hoy se está cumpliendo parte de lo que Jesús dijo y eso significa que hay una verdad para este tiempo del fin, como tú decías en la revista, que se va a cumplir. Y si se ha cumplido lo otro, quiere decir de que lo que viene también se va a cumplir. Bueno, de hecho, la emisora está transmitiendo un programa acerca de las verdades de Daniel, ese libro maravilloso, cómo proféticamente va describiendo qué es lo que va a pasar con el mundo. Bueno, aquí hay un profeta que está diciendo, no, no, esto se va a arreglar, esto tiene solución, va a volver toda a la normalidad. ¿No es eso lo que de repente hoy día nosotros estamos diciendo? Si un profeta profetiza de paz, muy bien. Cuando eso se cumpla, entonces será el profeta verdadero que dijo eso. Ahora, es importante destacar, Raúl, que Dios ha dejado sus parámetros para poder saber si algo es verdadero o es falso. Aparte de lo que es el planteamiento que tú acabas de decir en relación al cumplimiento de lo que el profeta anuncia o predice, está también el hecho fundamental de que nosotros tenemos que cotejar cada verdad o supuesta verdad con la palabra de Dios. Claro. A la ley y al testimonio, dice Isaías 8:20. Si no digieren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Además de eso, en el caso de los bereanos, ellos creyeron siempre y cuando esto tuviese un fundamento bíblico, no importa quién esté delante. Me parece que estos principios están plenamente vigentes en el día de hoy. Si queremos corroborar que alguien está siendo guiado por la presencia de Dios, y no necesariamente estamos hablando de un profeta, estamos hablando de un predicador, ¿cierto? De alguien que a lo mejor está arrastrando masas. El mensaje creo que es categórico. No nos dejemos guiar simplemente por lo amigable que es el mensaje. El mensaje de Ananías era muy amigable, muy esperanzador, muy redentor, lleno de gracia. Sin embargo, no era el mensaje de Dios. Y Juvenal, hoy día no hay proclamas, mensajes que dicen que Dios al final, como es un Dios de amor, va a extender su gracia. Se la va a arreglar de alguna manera. Y va a perdonar a todo el mundo y todos vamos a tener un lindo paraíso eterno. Hay que tener cuidado porque esto es lo que estaba diciendo Ananías. No, si esto se va a arreglar. Ahora, ¿te acuerdas tú que Jeremías dice, bueno, si tú dices de paz y se cumple, eres profeta? Voy a decirlo así. Entonces, ahora viene la prueba del verdadero profeta. ¿Y qué es lo que dice? Por tanto, así dice Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque provistes o vistes o diste rebelión contra Jehová, hablaste rebelión contra Jehová, y en el mismo año murió Ananías en el séptimo mes, en el mes séptimo. El problema es que... ¿Quién era el verdadero? Bueno, quedó en evidencia más que clara, pero también hay que establecer que a pesar de que Ananías murió, el efecto nocivo de su mentira siguió, digamos, posterior a su muerte. Eso demuestra, Raúl, que tenemos que ser muy cuidadosos, cautelosos con lo que decimos, qué fundamento tiene, y sobre todo buscar la presencia divina a través de la oración ferviente, el estudio reflexivo, para que lo que se va a mencionar tenga total asidero y credibilidad. Creo que Dios espera eso de nosotros. Sí, hay un principio más que está en la palabra de Dios. Mira, si tú no puedes tomar un texto como doctrina, como base, como legislación, como moral, porque la palabra de Dios dice un poquito aquí y un poquito acá, ¿no es cierto? O sea, hay que examinar y fundamentalmente ver el contexto cuando algo se habla acerca, especialmente de profecía. Hay que tener ese cuidado. O sea, un texto
fuera de contexto, como dijo alguien, es un pretexto. Claro. Y ahora tenemos nosotros algunas cosas, algunas mentiras. Jeremías 28:15 ya lo hemos dicho. Si esto pasa, ¿no es cierto? Dice, entonces dije, el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías, ahora oye Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho en este pueblo confiar en una mentira. Ahí estaba lo grave. Dos cosas gravísimas. Primero, tomó el nombre de Dios. Segundo, dijo una mentira. En el nombre de Dios. En el nombre de Dios. E hizo caer a un pueblo. Yo considero que esto nos ayuda a nosotros a pensar, porque no solamente está en el Antiguo Testamento esta advertencia, sino está acá en el Nuevo Testamento. Fíjate que Pablo, hablando de los de Timoteo, les dice lo siguiente. En el capítulo 4, versículo 3 dice, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, porque es más fácil, es más tranquilizador. Tú puedes hacer la vida como quieres, total Dios te ama. Pero tú sos sobrio, en todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, tú no te apartes, tú no cambies. El mensaje está dado, cúmplelo como lo hizo Jeremías. Sufrió Jeremías por dar ese mensaje, pero qué lindo que Jeremías va a estar entre aquellos que van a ser salvos. Amén. Finalmente, Raúl, aprovechando las cámaras de Nuevo Tiempo y sabiendo que tenemos amigos en distintos lugares que nos están viendo y están participando de este programa, están escuchando lo que estamos diciendo a la luz de lo que la Biblia dice, ¿qué mensaje especial quisieras dejar en el corazón de cada uno de nosotros que nos anime a seguir adelante, que nos anime también a identificar la verdad del error, que nos anima a mirar a través de la cruz a Jesucristo y saber que Él también nos invita a que seamos obedientes a su voluntad? Amable televidente, no sé, usted está mirándonos ahora, está escuchando este mensaje, ¿usted cree que por casualidad llegó a su casa, a su hogar, a su familia, a su mente? Dios le haciendo un llamado a usted para que usted haga lo que hizo Jeremías, obedecer la palabra de Dios. Cristo no murió en vano, quiere que usted también tenga las garantías de esa salvación que Él otorgó gratuitamente. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Me gustaría orar con ustedes en este momento. Inclinemos nuestro rostro. Padre Santo, que gracias porque nos diste la oportunidad de abrir tu palabra, porque hemos encontrado sabios consejos para nuestra vida. Permítenos que el Espíritu Santo nos ayude a entenderla, a llevarlas a la práctica y a comunicarla a otros también. Bendícenos y que un día nos encontremos gozando la eternidad, porque así Dios lo ha prometido. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Queridos amigos, oyentes y televidentes, gracias por habernos dado la oportunidad de haberles acompañado a través de lecciones de la Biblia y por supuesto también y especialmente a Raúl. Gracias Raúl por haber estado con nosotros y creo que nos ha quedado muchísimo más claro lo que Dios espera de sus hijos en este tiempo a la luz de los acontecimientos que hemos ido analizando. Que Dios les bendiga a cada uno y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en lecciones de la Biblia.